En 1519, Hernán Cortés entró a la Ciudad de México Tenochtitlan en compañía de su milicia y de sus aliados indígenas, con lo que se dio inicio al proceso de la conquista. Nuestra ciudad actual aún guarda resquicios de lo que fue este importante periodo que sentó las bases para lo que posteriormente sería conocido como la Nueva España. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que realicemos un recorrido por las calles del centro histórico para que juntos hagamos un viaje al pasado. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? Entonces no se muevan de sus lugares, comenzamos. Y en este paseo nos va a acompañar el historiador Sergio Fuentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Sergio, cuéntanos con motivo de qué se organiza un paseo que nos lleva a visitar los puntos más importantes para el escenario de lo que fue la conquista de México. Bueno, este año se conmemoran 500 años de la llegada de Hernán Cortés a la Ciudad de México y es una forma de reflexionar sobre este acontecimiento que ha sido muy polémico en estos días y también entender y comprender la forma en que este suceso va a dar pie a lo que conocemos hoy como México. Y creo que visitar estos puntos que se encuentran en la ciudad, además son puntos por los que transitamos en repetidas ocasiones y que pocas veces nos ponemos a imaginar qué sucedió aquí, cuál es la importancia de estos lugares. Bueno, pues hoy los vamos a conocer. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en el Hospital de Jesús, estamos sobre la calle de República del Salvador y Pino Suárez. En esta esquina se encuentra una reproducción de una pintura en la cual se representa el momento en que Moctezuma se encuentra con Hernán Cortés. Según la tradición, este es el punto exacto donde ambos van a tener esa famosa entrevista a la llegada de Cortés a la Ciudad de México. Esta obra se encuentra a espaldas de lo que es el Templo de Jesús Nazareno, un lugar que también es representativo cuando estamos hablando de estos escenarios de la conquista. Sí, así es. No solamente porque se da la entrevista entre el Güey Tlatoani y el conquistador, sino porque además es una fundación de Hernán Cortés este hospital, el Hospital de Jesús, y también aquí se encuentra la tumba del conquistador y es motivo de mucha polémica el que esté aquí. Y hay muchos datos interesantes que podríamos mencionar sobre este sitio. Como por ejemplo acabas de mencionar lo de la tumba de Hernán Cortés que está dentro del templo. Sabemos que en algún momento los reyes de España ofrecieron construirle una tumba, un mausoleo. Se habla mucho de eso, son como rumores de que en las dos visitas que han hecho los diferentes reyes de España han venido a visitar la tumba del conquistador porque a diferencia de México, en España Cortés sí tiene una presencia muy importante dentro de la historia de la propia península. También otro dato interesante es que este hospital que funda Hernán Cortés es el primer hospital en América. Sí, así es. Una vez ganada la Ciudad de México, Cortés decide fundar un hospital. Hay que recordar que ya se había vivido una primera epidemia, que fue lo que hizo que ganaran la ciudad de Tenochtitlan. Entonces se hace la fundación de un hospital. Se cree que ya existía uno previo a 1524, que es cuando se funda este nosocomio. Ya para 1524 ya es un hospital para indios, donde se van a fundir tanto las técnicas medicinales de España o las traídas de Europa con la herbolaria mexica. Esa es creo que la importancia que tiene este hospital. Más allá de que haya sido el primero en su tipo en todo el continente, es un hospital que tenía técnicas bastante modernas y que justamente podía atender a una población que no solamente era caucásica, sino también la población indígena. Y estamos hablando de medicina muy avanzada, ya no es la medicina, las sangrías que se hacían en la época medieval y todo eso, no. Ya era un hospital. Así es, también porque ya se empiezan a hacer celdas, se empiezan a hacer espacios para agrupar a cada uno de los enfermos según sus necesidades, mujeres, hombres, niños, y eso habla ya de una nueva mentalidad del hospital ahora en lo que fue Nueva España. Y el templo, no podemos dejar también de hablar acerca de sus fachadas. Tiene dos fachadas, ¿por qué? Todos los templos por lo regular suelen tener dos fachadas, la entrada principal y una entrada lateral. Por la principal obviamente se podía entrar para las procesiones y la lateral funcionaba como de salida.
En este caso, la fachada principal que da hacia la entrada del hospital, se afirma que fue la fachada principal de la antigua Catedral de México, que se pueden ver sus vestigios a través de las ventanas arqueológicas que se encuentran fuera de catedral. Fue desmontada y fue puesta en ese lugar. Y la fachada lateral, donde se encuentra la Inmaculada Concepción de María, tiene una leyenda muy bonita. Se dice que cuando se estaban construyendo unas casas en la Ciudad de México, se descubre la imagen de un dios mexica. No se especifica cuál, pero deciden rifar la piedra porque se estaban construyendo varias iglesias para que la pudieran utilizar. La rifan y resulta que la que gana es el templo de la Limpia Concepción, que sería después conocido como Jesús Nazareno, y esa escultura es mandada a tallar y se hace una Inmaculada Concepción que se consideró milagrosa. Sobre todo se tiene noticias de que los indígenas venían y dejaban al pie de la imagen o a la puerta velas, frutas, comida. ¿Por qué? Porque era la forma en que ellos agradecían los milagros hechos por la Virgen. Esto recuerda un poco a cuando descubren a Coatlicue en el siglo XVIII y que la ponen en el patio de la Universidad de México, donde los indígenas iban y le dejaban velas, le dejaban comida, ¿no? Que eso obligó a que la volvieran a ocultar. ¿Por qué? Porque pensaban que estaban orillando otra vez a los indígenas a sus cultos prehispánicos. El sincretismo estará presente en mucho de lo que vamos a conocer acerca de nuestra ciudad y su historia. Vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Ahora nos encontramos en el Templo Mayor. Este es un sitio arqueológico que se encuentra a un costado de la Catedral Metropolitana. Es una parada obligada para todos los turistas que nos visitan y por supuesto también para todos los mexicanos, puesto que este no solo es un escenario importante de nuestra historia, sino también lo fue de la conquista. Así es, en 1520, en el mes de mayo, se celebraba la fiesta de Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, en donde se reunían los soldados y los nobles indígenas en la pirámide del Templo Mayor o en el Templo Mayor. Y Pedro de Alvarado, que se había quedado a cargo del cuidado de la ciudad de Tenochtitlan porque Cortés se había ido a Veracruz ante la amenaza del gobernador de Cuba, decide que quería ver la fiesta, ¿no? Cómo se llevaba a cabo, y le pide a Moctezuma que reúna a los nobles y a los soldados. Y así se hace. Ya una vez reunidos, como no tenían armas porque iban a celebrar, Pedro de Alvarado inicia una ofensiva en contra de ellos. Y empieza un asesinato masivo dentro de lo que fue la pirámide. Y resulta que eso enardece a la gente porque se aprovecharon de soldados que estaban sin ningún tipo de protección. Y eso provocará que cuando llegue Cortés encuentre que hay una revuelta indígena. Oye, Sergio, ¿y en qué momento es cuando podemos empezar a disfrutar del Templo Mayor? ¿En qué momento se descubre? ¿Cómo es que ahora forma parte de los sitios más visitados aquí en el centro histórico? En la segunda mitad del siglo XX, cuando se inician las construcciones de la línea 2 del metro, cuando están escarbando en el centro histórico, no solamente se descubren los vestigios de lo que era el Templo Mayor, sino una serie más de monolitos, ¿no? Por ejemplo, Coatlicue, que es una de las piezas principales que se encuentran. Entonces deciden cambiar un poco la ruta del metro. ¿Por qué? Porque deciden salvar los vestigios que ya se habían encontrado de lo que fue el Templo Mayor. Se sabía que existía, pero no se tenía conciencia hasta qué punto existía esta zona, ¿no? Una vez que la encuentran, se compran o se expropian las casas que estaban en estas manzanas y se da inicio a las excavaciones sistemáticas que todavía se llevan a cabo. Posteriormente se decide que solamente se iba a conservar esta parte abierta al público, una zona arqueológica abierta al público, porque pasa algo interesante. Es como Roma. En Roma, donde escarbe, la gente va a encontrar vestigios de su pasado. El centro histórico de la Ciudad de México es similar. En donde quiera que se escarbe de este primer cuadro, se van a encontrar muchos o algunos de los vestigios de ese pasado prehispánico y no solamente colonial. Pero es muy difícil porque tienes que decidir entre lo que tienes y lo que está, porque muchas veces lo que tienes es lo que está mayormente conservado y lo que está debajo son vestigios. En algún momento Hernán Cortés, cuando vivió aquí en la Ciudad de México, fue propietario de varios predios que se encontraban aquí en el centro, de hecho bastante grandes. Y justamente ahora nos encontramos enfrente de la fachada más antigua que nos puede remontar a aquella época. Así es, una vez que se gana la conquista, Cortés empieza a repartir los solares entre los distintos conquistadores. Los solares son los terrenos y obviamente como él era el capitán o el general, le tocó
una mayor parte de ello. Primero, el predio que pertenece hoy a Palacio Nacional fue adquirido por él, a él le tocó, pero como ahí ellos estaban pensando en un palacio para el virrey, el representante del rey, se lo compran a Cortés. También se habla que lo que tenemos detrás de nosotros, que hoy está dividido en varios lotes, perteneció al conquistador, y la fachada que tenemos detrás sería una de las fachadas más antiguas dentro de la Ciudad de México, o de una de las construcciones más antiguas en la Ciudad de México. También se habla que le pertenecía parte de lo que hoy es el Monte de Piedad hasta la calle 16 de septiembre, y el último espacio que le perteneció fue lo que hoy es el Ayuntamiento de la Ciudad de México. El Palacio del Ayuntamiento fue la última casa de Cortés dentro del centro histórico. Esto tiene que ver mucho porque en la idea de la época de Cortés el poder tenía que estar centralizado. Entonces es por eso que queda el Palacio del Virrey. A un costado quedará la catedral como el poder eclesiástico religioso, y obviamente el poder de Cortés, que fue el primer capitán, el general, y fue de suma importancia dentro de la historia de la conquista. Actualmente podemos ver esta fachada bastante bien delimitada y a su costado fachadas que son mucho más nuevas, pero porque estos solares fueron divididos conforme pasaba el tiempo, cada vez en espacios más pequeños, en edificios más pequeños, y bueno, algunos fueron demolidos, se fueron reconstruyendo, y finalmente esto, que actualmente pertenece al Centro Cultural España, quedó bastante dañado en el terremoto de 1985. Se le hacen trabajos de mantenimiento, se cede al gobierno español, y actualmente podemos visitarlo porque en su interior también quedan vestigios de nuestro pasado prehispánico. Así es, este centro cultural podemos decir que es muy moderno. Si bien no tienen como una exposición que esté permanente, sí tienen varias exposiciones temporales que se pueden observar en todo el año. Y habla mucho sobre esta idea que tenía el gobierno español de tener lazos sólidos con México, no solamente porque en algún momento perteneciera como colonia a ellos, sino por la relación histórica y cultural que existe entre ambos países. Debajo se encuentra una ventana arqueológica, una zona arqueológica podríamos decir como tal, que fue el Calmecac, que era la escuela para indígenas nobles. Todos los indígenas nobles mandaban a sus hijos a estudiar ahí, para formarse para el gobierno, no tan como en oficios, pero sí en administración, porque la nobleza mexica era la que tenía el poder a comparación de los sectores bajos. Aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México hay otro punto que nos refiere qué sucedió después de la matanza cometida en el templo de Tezcatlipoca, también conocida como la Noche Triste. ¿De qué punto estamos hablando, Sergio? Bueno, estamos en la esquina de la calle de Tacuba con República de Chile. Se encuentra una hornacina que representa a la Virgen de los Remedios. Podemos ver que la Virgen está sobre un maguey porque habla mucho de su historia. Una vez que se hizo la matanza y que los españoles se quedaron dentro de la ciudad, Cortés decide que tienen que escapar. Toman los lingotes de oro que habían hecho con el tesoro de Moctezuma y otras piezas que tenían y empiezan a escapar. Para ello construyen un puente que pudieran poner en las diversas partes de la acequia para poder pasar. Para el ejército español es una tragedia porque antes de llegar al punto final caen muchos soldados al agua, al lago de Texcoco. Esto llevará a otro pasaje por Metro Popotla, donde todavía están los vestigios del árbol de la Noche Triste, donde supuestamente Hernán Cortés lloró la desgracia de haber perdido una batalla. Y una batalla que lo dejó sin muchos españoles, sin el tesoro, y que al final de cuentas se convirtió en parte de la historia de la conquista de la ciudad de Tenochtitlan. Así que esta Virgen nos recuerda ese pasaje de la historia que nos lleva también a otro punto de la ciudad, lejos del centro histórico, pero nos damos cuenta cómo todo está conectado, Sergio. Sí, así es, porque una vez que salen de Popotla, Hernán Cortés logra como reunificar lo que quedaba de su ejército, incluida a la Malinche que había logrado escapar, con una hija de Moctezuma. Se dirigen al pueblo de Tacuba, en donde está el cerro de Toltepec, que hoy es una reserva ecológica, la Reserva Ecológica de los Remedios, y supuestamente ahí existía una pirámide, un templo, y debajo de un maguey que estaba cerca, un soldado de Cortés oculta una pequeña imagen de la Virgen María de alrededor de 25 a 30 centímetros, que también, según las narraciones de la época, fue la que Hernán Cortés había puesto en el Templo Mayor. Y que en esa noche triste uno de los soldados subió los 47 metros que medía la pirámide para poderla rescatar. Y ahí la depositan.
20 años después de la conquista de México, un indio de nombre Juan Tobar salió a cazar al monte y dice que se le aparece una mujer y que esa mujer estaba exactamente vestida como la habían visto en la Noche Triste. Eso quiere decir que este vidente, Juan Tobar, había participado en esa batalla. Todos estos datos históricos son muy interesantes y la verdad es que no tendríamos muchos de nosotros otra manera de saberlos si no es gracias a la documentación que se ha hecho de estos eventos y por supuesto a estos paseos culturales que organiza Lina con historiadores súper preparados como tú y que además nos lo platican de una manera súper amena. Pero espérense porque todavía nos faltan algunos puntos por conocer. ¿A dónde vamos ahora, Sergio? Vamos a conocer el templo de la Veracruz y la historia que resguarda. Vamos para allá. Ahora sí, ya estamos aquí en la Plaza de la Santa Veracruz, en donde se encuentra un templo con el mismo nombre. Así es. Detrás de nosotros está el templo de la Santa Veracruz, que fue fundado por Hernán Cortés y se dice que es el primero que se funda en México. Cortés parece que era devoto a la Santa Cruz de Cristo. Hay que recordar que Veracruz debe su nombre porque era la Villa Rica de la Veracruz y fundación también de Cortés. ¿Qué es lo que podemos apreciar cuando vemos este templo? Estás hablando de que es quizás la primera edificación religiosa ya como templo que se yergue en América. Eso nos dice que estamos apreciando una arquitectura por lo menos bastante antigua. Seguramente existía una ermita más pequeña, una iglesia más pequeña. Con el paso del tiempo se fue reformando y se fue haciendo más grande. ¿Por qué? Porque también las iglesias cambiaban según el tiempo y según las entradas económicas que tuvieran. Esta era una parroquia, o sea, no le pertenecía a ninguna orden religiosa. Y bueno, teniendo en cuenta que era una fundación de Hernán Cortés, el gran conquistador, como lo veían en la Nueva España, obviamente se le metió más dinero para su construcción y su ampliación. En la actualidad, este templo forma parte de un conjunto de edificios muy bellos, algunos de ellos son museos que podemos visitar aquí en esta pequeña plaza. Así es, seguramente lo que hoy ocupa el predio del Museo Nacional de la Estampa era parte de la parroquia. Hay que recordar que con las leyes de reforma y Benito Juárez, solamente los templos quedan a cargo de la iglesia, o la mayoría de los templos quedan a cargo de la iglesia, y las casas y todas las construcciones que estaban adyacentes a ellos son divididos. Y bueno, enfrente tenemos el Franz Mayer, el Museo Franz Mayer, que ocupó parte del Hospital del Amor de Dios, y a un lado se encuentra la iglesia de San Juan de Dios, quienes eran los que atendían este nosocomio. Y bueno, es un ejemplo de cómo estas construcciones no terminaron siendo vecindades y ahora se dedican a esta cuestión cultural. Muy bien, ahora sí, entonces visitemos nuestro último punto para culminar estos escenarios que nos hablan de la conquista de México. Así es. Ahora nos encontramos afuera del templo de San Hipólito, mejor conocido como la iglesia de San Judas Tadeo, porque aquí cada 28 de octubre se celebra a este santo. Y seguramente se están preguntando qué tiene que ver este lugar con la conquista. Bueno, es lo mismo que yo te pregunto, Sergio. En 1521 se da el último asedio de la Ciudad de México. El 13 de agosto, Hernán Cortés por fin derrota a los mexicas, a Cuauhtémoc, y ese día se celebra a San Hipólito. Él era un militar romano. Se le construye esta iglesia a las afueras de la ciudad, en el lugar donde habían muerto muchos españoles e indígenas en la Noche Triste. De hecho, al primer templo se le conoció como la Ermita de los Mártires. Una vez ya que se llevó a cabo la conquista, se empieza a construir la iglesia del patrón de la ciudad, porque San Hipólito se convierte en ese patrón y lo podemos observar en la fachada principal de la iglesia. Él está ahí. Era muy importante esa fiesta, se celebraba con una procesión que se llamaba la Fiesta del Pendón, que era el estandarte de Hernán Cortés. Se llevaba en procesión desde aquí hasta la Catedral Metropolitana para recordar esa gran justa, porque en efecto para ellos representaba uno de los grandes momentos en la historia de España, y no solamente en la historia de España, sino en la historia universal, porque Hernán Cortés había logrado vencer a uno de los grandes imperios de estas tierras. Claro, sin duda es un evento que tenemos que recordar, como fue una batalla bastante difícil que fue librada durante mucho tiempo y que finalmente, con todos sus pros y sus contras históricos que podamos encontrar, resulta en esta cultura mexicana que hoy en día todos portamos orgullosos. Así es, porque hay que tener en cuenta que es gracias a la conquista
en que lo que conocemos hoy como el México actual se pudo construir. Muchas de las interpretaciones que tenemos sobre este episodio provienen del siglo XIX. Una vez que se lleva a cabo la independencia de México, el pasado prehispánico se convierte en un pasado idealizado, porque no lo comprenden o no lo quisieron comprender en su momento, y el pasado colonial se ve como un pasado de lo malo, ¿no? Un pasado oscuro, cuando no, la verdad es que forma parte de todo un entramado en el cual nosotros también estamos insertos. Y la conquista de México no solamente es la conquista de todo el territorio, la conquista de México es la conquista de Tenochtitlan. Posteriormente se hizo la conquista del norte de nuestro país, el Gran Michoacán, las tribus y los pueblos seminómadas y nómadas del norte. Por ejemplo, Yucatán nunca pudo ser conquistado. A pesar de que por ahí empezó la historia de estas incursiones, los pueblos mayas nunca fueron totalmente conquistados. Está la guerra de las castas en el siglo XIX. Incluso hay que recordar que esto duró mucho tiempo. Entonces, bueno, la conquista es una conquista que duró bastante tiempo. Es algo complicado, no es lo mismo la conquista de Tenochtitlan que la conquista del norte, como ya lo había mencionado, y va a tener como muchos aspectos a matizar. Pero sin duda alguna, la conquista de Tenochtitlan marca la historia de nuestro país y nuestra historia. Y aquí en las afueras del templo de San Hipólito existe una piedra a manera de monumento que nos recuerda un poco este pasaje, la culminación de la conquista. Así es un monumento de la época colonial, el cual ya se encuentra en muy mal estado, tanto por el clima como por el contexto en el que se desenvuelve. Y este monumento trata de conmemorar justamente esa lucha. Se puede ver a un indígena y detrás del indígena el águila mexicana. Desde tiempos de la conquista, México se representa a través del águila. Hay que recordar que Tenochtitlan se funda en el lugar donde el águila devoraba a la serpiente. Y la piedra trata de representar eso. Y podemos ver las armas, podemos ver los penachos que utilizaban como parte de la guerra. Transitar por estas calles, conocer estos monumentos, estas piedras que nos hablan de nuestra historia, es uno de los grandes privilegios que tenemos como mexicanos en la actualidad, poder descubrir la historia de la viva voz, por decirlo de alguna manera, de los testigos, que son finalmente todos estos sitios que estamos visitando. Muchísimas gracias, Sergio. Les agradezco enormemente a ustedes esta entrevista y también quiero aprovechar para invitarlos a Paseos Culturales SINA, donde podrán conocer esta gran riqueza cultural, tanto histórica como geográfica, natural, porque al final de cuentas México se nutre no solamente de unos solos espacios, sino que es muy amplio lo que tenemos para ofrecer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La historia de la conquista de México es también la historia del surgimiento de una nueva nación, en la que convergen dos pueblos con trayectorias profundas, tradiciones, creencias, cultura, y el resultado de todo ello somos nosotros, los mexicanos. Por hoy nos despedimos, pero deja tus comentarios, ya conoces nuestro Facebook y nuestro Twitter. Y si quieres volver a ver este capítulo, ya sabes que puedes visitar nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube. Ahí lo puedes ver las veces que tú quieras y compartirlo con quien quieras. Yo soy Alexia, esto es De Todo y recuerda que aquí cada día descubrimos algo diferente.